Hemos negociado con el gobierno y vamos a seguir negociando. Tic-tac, el tiempo corre mientras el gobierno conservador británico de Theresa May y la oposición laborista de Jeremy Corbyn siguen negociando para tratar de evitar un Brexit salvaje sin acuerdo ni red de seguridad dentro de solo una semana. Corbyn y May, cuyas posiciones han estado en polos opuestos durante 3 años, tienen solo hasta el 12 de abril para encontrar la solución milagrosa. Más allá de esa fecha, si siguen en la Unión, tendrán que participar sí o sí en las elecciones europeas. Estoy de acuerdo en que participar en unas elecciones al Parlamento Europeo, 3 años después de que el país votara a favor del Brexit, sería perjudicial para nuestra política en general. Pero la Unión Europea ha visto cómo esta Cámara ha descartado la opción de salir sin un acuerdo y también se ha negado a respaldar cualquiera de las opciones de acuerdo que se le han presentado. Evitar un divorcio salvaje con Londres también es el objetivo principal del primer ministro irlandés Leo Varadkar, que recibió ayer en Dublín a la canciller alemana. Irlanda sería el país más afectado debido a su estrecha relación comercial con el Reino Unido. Haremos todo lo posible para que eso no ocurra, le aseguró Angela Merkel, pero dejando claro que la pelota está más que nunca en el tejado de los británicos. Nosotros, los 27, vamos a permanecer unidos y haremos todo lo posible hasta el último minuto para evitar una salida desordenada por parte del Reino Unido. Haremos un gran esfuerzo para lograr ese objetivo, pero para lograrlo dependemos de los británicos y de la posición que adopten. La decisión de May de negociar con el líder laborista ha desatado la indignación entre los conservadores, con críticas a la primera ministra de una gran virulencia. El Partido Laborista también está dividido sobre la posibilidad de exigir a May la celebración de un referéndum de confirmación a cambio de apoyar su acuerdo de Brexit. Una división entre los partidos y dentro de ellos que parece irresoluble a solo 7 días del veredicto final. Bien, ¿hacia dónde se dirige este nuevo proceso del Brexit? Bueno, lo profundizamos, nos dirigimos de inmediato hasta Londres, donde el analista político Isaac Vigio, que nos ayuda también a profundizar este tema. Isaac, muchísimas gracias por el contacto con Hispan TV. Veíamos ya que a través de una carta la primera ministra británica ha pedido aplazar el Brexit hasta el próximo 30 de junio. A esta altura, ¿cómo calificarías el rol de Theresa May en este caótico acuerdo de salida? La Premier ha tenido que ya replantearse todas las fechas y sus objetivos iniciales. Así es. Bueno, yo no creo que la Unión Europea le acepte. Ya se lo negó anteriormente y la razón es muy clara. La fecha que le dio la Unión Europea como máximo es el 22-23 de mayo. ¿Por qué? Porque después de eso vienen las elecciones al Parlamento Europeo, que se votan en distintos tiempos en 27 países. De ahí viene la instalación del Parlamento Europeo a principios de julio. Entonces, ¿qué pasa? La Unión Europea no puede hacer una disrupción a su proceso por el capricho de uno de sus 28 miembros. Entonces, si hay una postergación, la Unión Europea exige que sea por lo menos después de un plazo significativo en el cual el nuevo Parlamento Europeo se instale, se elija los nuevos directivos, se aprueben los nuevos planes, y eso significaría por lo menos hasta final del 2019. Y desde el punto de vista de la Unión Europea, ellos tienen un punto claro, o sea, no es un capricho. Ahora, el problema con May es la siguiente: ella siempre ha cambiado de posición. Acordémonos que antes decía que lo mejor para el Reino Unido era mantenerse en la Unión Europea. Después dijo de que era mejor un Brexit sin acuerdo que un mal Brexit. Después dijo que nos íbamos a salir sí o sí el 29 de marzo. Después logró el 12 de abril. Después ahora pide el 30 de junio. Yo creo que al final vamos a tener que tener una postergación a más largo plazo y eso va a significar una profunda crisis en el Partido Conservador que inclusive puede llevarla a su ruptura. ¿Y por qué May está con todas estas oscilaciones? Porque simple y llanamente no controla ni a su partido, ni a su gabinete, ni al Parlamento y no puede gobernar este país. A ver, te pregunto sobre lo mismo, y respetando estas nuevas fechas que se están poniendo sobre la mesa, si así fuere, ¿están las condiciones para conseguir un acuerdo al 30 de junio? ¿O como lo plantea el presidente del Consejo Europeo, es más loable y mejor pensar en un año de plazo? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo para el 30 de junio, pero no solamente eso, es que
la Unión Europea considera que no es justo para ellas mismas estar todo su proceso electoral totalmente dominado por la cuestión del Brexit. Ellos quisieran que eso no sea parte del debate electoral, ¿no? O no fuera algo fundamental. Y Theresa May insiste totalmente encajonada en lo que pasa en el Reino Unido sin entender todo el conjunto de lo que pasa en Europa. Ahora, yo dudo mucho que haya un acuerdo con Theresa May. ¿Por qué razones? En primer lugar, el plan que ella tenía, que era un Brexit duro, pero con un tiempo de mantenerse en la unión aduanera con el Reino Unido y posteriormente teniendo la posibilidad de que Irlanda del Norte tenga un régimen especial cercano a la Unión Europea, pero diferenciado a la isla Gran Británica, va a ser rechazado por principio por los 10 parlamentarios de su aliado unionista y por unos 20 o 30 parlamentarios conservadores de su propio partido que quieren Brexit duro o nada. Entonces no tiene ninguna chance de que su acuerdo sea aprobado por el Parlamento. Si ella se inclina hacia una posición cercana a la de Jeremy Corbyn, el líder de la oposición, que es mantener una unión aduanera, una gran parte de su partido va a decir no. Entonces, no veo ni una posibilidad de que este Parlamento apruebe un plan. Ahora, supongamos que este Parlamento apruebe un plan, lo va a hacer de manera tan ajustada que va a dejar descontentos a los duros que inicialmente pidieron el Brexit y también a la mayoría de la población británica que hoy está en contra de salirse de la Unión Europea. O sea, ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que ya el plan de May está pidiendo plazo y al final vamos a tener una larga postergación. Ahora, si hay elecciones europeas, si el Reino Unido participa en las elecciones al Parlamento Europeo, que van a ser a finales de mayo, yo creo que aquí va a haber una votación diferente a la que hubo hace 5 años. En el 2014, la mayoría del Reino Unido votó por el UKIP, que pedía salirse de la Unión Europea en ese momento. Ahora, si hay elecciones al Parlamento Europeo y el Reino Unido participa, el UKIP va a sacar baja votación y van a ganar los partidos pro-europeos o pro-Brexit blando. Entonces yo creo que el plan de May está destrozado. No sé si May va a sobrevivir hasta mayo y en mi opinión vamos a tener que llegar a una larga postergación. Creo que es muy difícil una postergación que la Unión Europea apruebe para el 30 de junio y May va a estar obligada, porque la Unión Europea tiene ahora la sartén sobre el mango, a aceptar una postergación más larga, aunque su partido o una gran parte de su partido no lo quiera. Bien, Isaac Vigio, nos quedamos con eso, sobre todo con una Theresa May que ya cuenta con 3 fracasos a su proyecto dentro del Parlamento británico. Muchísimas gracias por el análisis. Concluye la semana en Westminster sin el más mínimo indicio de acuerdo sobre el Brexit. Tras los repetidos rechazos del Parlamento al plan de salida de la UE de Theresa May y a las alternativas que le han sido presentadas, la primera ministra ha solicitado a Bruselas una prórroga del Brexit hasta finales de junio. La UE ofrece un año. Tampoco parecen bien encaminadas las conversaciones entre la primera ministra británica y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, quien reconoce que no hay avances e insiste en la opción de una unión aduanera con el bloque comunitario, algo que levanta ampollas entre los conservadores. El gobierno británico reconoce la gravedad de la situación y las consecuencias que podría tener tanto para la UE como para el Reino Unido. La verdad es que, en primer lugar, un Brexit sin acuerdo sería malo para el Reino Unido y también muy malo para la Unión Europea. Ninguna de nuestras economías está creciendo tanto como para garantizar que el escenario de un no acuerdo no nos empuje a la recesión. Así que es malo en general, y creo que los franceses lo entienden, que los alemanes lo entienden. Lo que buscamos es evitar que esto se alargue mucho y resolverlo. El principal escollo a la hora de aprobar el Brexit sigue siendo el backstop o salvaguarda irlandesa, que persigue garantizar que no habrá fronteras físicas entre las dos Irlandas, con el objetivo de preservar el Tratado de Paz de Stormont. Al margen de la cumbre del G7, el ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, ha adelantado que el acuerdo del Brexit podría retrasarse aún más si el Parlamento no aprueba de inmediato la propuesta de la primera ministra Theresa May. Todavía confiamos en que se produzca la ruptura con la Unión Europea en un par de meses. Ese es nuestro objetivo. No contamos con una mayoría en el Parlamento y eso significa que debemos sostener discusiones con Jeremy Corbyn para ver si contamos con las suficientes ideas en común como para continuar avanzando.
Si no encontramos una manera de progresar con el Parlamento, entonces no tendremos más opciones. Pero esa no es nuestra primera alternativa. Nuestra primera alternativa es abandonar el bloque cuanto antes, con claridad, hacer valer el resultado del referéndum y permitir que el Reino Unido avance. Vemos con mucho optimismo el futuro del Reino Unido después del Brexit. Pero tenemos primero que hacer frente con éxito a este reto con el Parlamento para llegar a ese futuro. La última fecha límite establecida ha sido el 12 de abril, pero Jeremy Hunt, secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido, ya ha expresado a los líderes del bloque europeo el interés de su gobierno por dilatar el proceso hasta el 30 de junio. Theresa May, por su parte, confía en que se pueda arribar antes a un acuerdo si el Parlamento aprueba el plan. El Consejo Europeo ha ofrecido lo que ha denominado como un aplazamiento flexible a implementarse en 12 meses. La fecha original para el pacto fue el 29 de marzo, pero ha debido cambiarse después de que los parlamentarios británicos rechazaran en 3 ocasiones la propuesta de May. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como comentaban, se ha mostrado a favor de una extensión mucho más larga, de hasta un año. Le ha llamado una extensión bastante flexible. El plan es que para entonces, hasta 2020, Reino Unido tendrá tiempo para aprobar el acuerdo de salida. Así lo propondrá el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a Theresa May y a los líderes europeos en la reunión extraordinaria que se convocará en este mismo edificio, el Consejo Europeo en Bruselas. La idea es que para entonces, para 2020, se pueda aprobar este plan, pero Theresa May aún así insiste en que ella necesita solo una prórroga corta hasta aproximadamente el 30 de junio, porque ella confía que con las conversaciones que está manteniendo con el líder laborista Jeremy Corbyn ya será suficiente y cree que se pueda poder aprobar este acuerdo, que sin embargo ha sido rechazado hasta 3 veces en el Parlamento británico. Esther, pero hay un punto que está generando mucha tensión y polémica, y es que si se genera esta prórroga de un año, entonces Inglaterra, o más bien el Reino Unido, tendría que participar en las elecciones europeas que están programadas para el próximo mes de mayo. Cuéntenos entonces, ¿estaría obligado el Reino Unido a participar en las elecciones? Pues legalmente la primera ministra británica, Theresa May, tiene que convocar las elecciones la semana que viene, el próximo 12 de abril. Pero ella, como en la carta que ha enviado al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y que ya ha recibido según confirman fuentes europeas, ella insiste que como se va a poder aprobar el acuerdo antes del 30 de junio, podrá cancelar las elecciones europeas y no será necesario que los británicos tengan que votar. Aún así, si los británicos tienen que votar finalmente, tendrán que aprobar los 73 diputados que deben entrar en el Parlamento Europeo, y cuando Reino Unido abandone la Unión Europea, entonces estos eurodiputados automáticamente abandonarán el Parlamento Europeo. Jurídicamente aún se tiene que ver cómo se va a poder hacer Theresa esto. May no responde a las demandas de la Unión Europea con su carta. Los países miembros siguen a la espera de los planes de Londres. Bruselas ha apuntado que todavía no se ha tomado una decisión respecto a esa petición. Emplaza al Reino Unido a esperar a las decisiones del Consejo Europeo del 10 de abril. Diría entonces que el principio de cooperación sincera es aplicable tal y como la propia primera ministra May deja claro en su carta, y también diría lo que Carmen Ubela les ha dicho un poco antes, que se trata de una cuestión hipotética, porque supone o presupone que hay una ampliación que todavía no ha sido analizada por los líderes. Esta es la versión oficial frente a la sugerencia que, según un alto funcionario, había hecho el presidente del Consejo Europeo y que incluía un aplazamiento flexible de hasta un año. Francia o Países Bajos han exigido más claridad y credibilidad en las peticiones, y el portavoz del Ejecutivo alemán ha aplaudido que Reino Unido reconozca la necesidad de participar en las elecciones en el caso de que quieran un retraso mayor. Desde nuestro punto de vista es importante que la primera ministra no solo solicite una prórroga, sino que también reconozca que con dicha prórroga, es decir, hasta el 30 de junio, como ella misma tiene en mente, el Reino Unido debe prepararse para participar en las elecciones europeas. La Comisión cada vez ve más probable un Brexit caótico, en vista de que las reuniones entre el Gobierno y la oposición aún no llegan a buen puerto. Nos dirigimos hacia un Brexit duro.
Por supuesto, desearía estar equivocado, porque un Brexit ordenado es siempre mucho mejor que un Brexit duro, pero no hemos oído nada sobre lo que quiere Londres. Consideran que la pelota se encuentra en el tejado británico. La salida del Reino Unido estaba prevista para el pasado 29 de marzo. Creen que hay tiempo hasta el 12 de abril para que Theresa May consiga un pacto que evite una salida abrupta del Reino Unido. Theresa May solicita una extensión del Brexit hasta el 30 de junio. La primera ministra británica lo ha hecho en una carta que ha enviado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En ella solicita una extensión del plazo de validez del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Según May, su gobierno va a establecer un calendario con el objetivo de ratificar el acuerdo de divorcio antes del 23 de mayo, en vísperas de las elecciones europeas. Parece muy difícil que los 27 acepten esta prórroga corta coincidiendo con las elecciones. De hecho, ya han advertido en repetidas ocasiones a Londres que en caso de extensión, esta debería ser larga, de por lo menos un año de duración. Theresa May pide una prórroga a Donald Tusk. La primera ministra del Reino Unido ha solicitado al presidente del Consejo Europeo que extienda hasta el próximo 30 de junio la fecha establecida para el Brexit. May pide tiempo para permitir a los legisladores británicos que defienden posturas divididas llegar a un acuerdo para la retirada de la UE. La líder conservadora señala que el Reino Unido debería salir del bloque europeo antes de las elecciones parlamentarias de mayo si para entonces se aprueba un acuerdo de retirada. Estaba claro que la situación en el Parlamento del Reino Unido seguía bloqueada. Lo que quizás sea más sorprendente es que el movimiento de May se haya producido en este momento. Muchos tenían la sensación de que podría esperar hasta el lunes para ver cómo se van a desarrollar las conversaciones con el Partido Laborista, pero ha decidido que es buen momento para pasar a la acción. El Consejo Europeo dispone de mucho tiempo antes de su reunión del miércoles para emitir un juicio al respecto y tomar una decisión. En su carta, la primera ministra explica a Tusk sus contactos con la oposición laborista para intentar alcanzar un acuerdo de salida que cuente con consenso y que, de prosperar las conversaciones, cualquier pacto necesitará tiempo para que pueda ser tramitado en el Parlamento del Reino Unido. El presidente del Consejo Europeo planteará a los países de la UE ofrecer una prórroga flexible de 12 meses al Brexit, que podría concluir cuando la Cámara de los Comunes se apruebe el acuerdo de salida y así evitar más solicitudes de prórrogas cortas. Theresa May camina sobre el fango de un Brexit empantanado entre un acuerdo in extremis con la oposición laborista o la defunción de un acuerdo que puede sembrar el caos tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. El tiempo apremia porque la cumbre europea extraordinaria convocada el miércoles tiene que tomar decisiones definitivas e irrevocables. Algunos conservadores británicos, especialmente entre los más fervientes defensores del Brexit, recelan de un eventual acuerdo con los laboristas. Es más, recuerdan que Theresa May todavía puede presionar a Bruselas. Cuando se presente el próximo presupuesto de la Unión Europea, si todavía estamos dentro, tendremos por primera vez en 7 años una oportunidad única para ejercer el veto, que espero cualquier primer ministro aproveche. Por su parte, los laboristas aseguran que Theresa May no ha movido ni un dedo y esperan algún gesto para seguir adelante con las negociaciones. Unas negociaciones que deberían cerrarse el miércoles como muy tarde. Estamos a la espera de que el gobierno nos diga si están dispuestos a ceder en sus líneas rojas. Hemos debatido ampliamente, hemos entrado en detalles técnicos, pero no hemos visto nada que nos haga pensar que están preparados para cambiar y facilitar un acuerdo. El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, quiere facilitar las cosas. Se manifiesta abierto a modificar el texto sobre las relaciones futuras entre Londres y Bruselas. Theresa May ha pedido un mes de plazo. La Unión Europea ofrece un año, pero exige que el Reino Unido convoque las elecciones europeas. El Brexit ha dinamitado casi todas las instituciones políticas del Reino Unido. A una semana de la salida prevista, el 29 de marzo, se fijó otra fecha, el 12 de abril. Pero hoy, Theresa May, la primera ministra británica, pidió una prórroga hasta el 30 de junio a la Comisión Europea. ¿Esto qué significa? Significa que el Reino Unido participará de las parlamentarias europeas previstas para mayo. Lo vemos en un informe. To the right, 312. The nose to the left, 311. Después de 3 sonoros rechazos en el Parlamento del acuerdo que había alcanzado trabajosamente con la Unión Europea sobre los términos del Brexit, la primera ministra británica Theresa May parece haberse quedado sin alternativas políticas.
sobre todo porque esas derrotas parlamentarias involucraron a una gran cantidad de legisladores de su propio partido, el Conservador, y también a los representantes del Partido Unionista de Irlanda del Norte, de quienes May depende para lograr mayoría parlamentaria. Incluso, a pesar de haber ofrecido su renuncia a cambio de aprobación de un entendimiento que recoge un rechazo transpartidario de carácter histórico. Así, habiendo pasado ya una semana de la fecha prevista hace casi 3 años para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no hay certeza sobre la manera en que se producirá esta salida, cuándo ocurrirá e incluso si se concretará finalmente. Otros intentos en los últimos días de encontrar una base de consenso sobre algunos puntos básicos del acuerdo con los europeos también fracasaron. I've just come from chairing 7 hours of cabinet meetings, focused on finding a route out of the current impasse, one that will deliver the Brexit the British people voted for and allow us to move on and begin bringing our divided country back together. I know there are some who are so fed up with delay and endless arguments that they would like to leave with no deal next week. I've always been clear that we could make a success of no deal in the long term. But leaving with a deal is the best solution. Ante este panorama, May se vio obligada a tender puentes con la oposición, anunciando una reunión con el líder laborista Jeremy Corbyn, que aceptó con entusiasmo la propuesta de una primera ministra debilitada y con los días contados, afirmando que lo hacía en función de la responsabilidad de representar a quienes lo votan y también a quienes no lo hicieron, para garantizarles certidumbres futuras. We had a discussion and there hasn't been as much change as I expected, but we are continuing to have some discussions tomorrow morning to explore some of the technical issues surrounding it, and the meeting was useful but inconclusive. The dangers of crashing out with no deal are very, very serious indeed, and they have to be avoided. La decisión de May de convocar a Corbyn provocó renuncias en su gabinete y airadas reacciones de los sectores pro-Brexit más duros del Partido Conservador, encabezados por el ex canciller Boris Johnson y el parlamentario Jacob Rees-Mogg. Este grupo busca abiertamente torpedear toda posibilidad de consenso en la creencia de que luego de turbulencias iniciales, la situación económica se equilibraría a favor del Reino Unido, que podría negociar acuerdos bilaterales de comercio dentro del marco de lo establecido por la Organización Mundial de Comercio. Pero esas turbulencias son más temidas por empresas e industriales británicos, ya que no hay garantías de que se amortigüen las pérdidas provocadas por una salida sin acuerdo. La jugada desesperada de May es un indicio de que las alternativas se reducen ahora a 2: una forma blanda de Brexit o una salida sin ningún acuerdo. Los laboristas mantienen la postura de que un consenso mínimo debería incluir un acuerdo aduanero con la Unión Europea, lo que permitiría mitigar en parte el impacto económico de la desconexión. También que lo que se acuerde debe ser aprobado por el Parlamento o bien sometido a un nuevo referéndum. Más allá de lo que puedan acordar May y Corbyn y de lo que finalmente vote el Parlamento, en Bruselas ya no están dispuestos a otorgar más plazos a los británicos. El encargado europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, advirtió que el bloque instauraría de inmediato controles aduaneros e impuestos a los productos británicos en caso de un Brexit sin acuerdo. Tampoco parece demasiado probable una extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que determina los procedimientos en caso de que un país miembro abandone el bloque. El presidente de Francia se manifestó en duros términos y pareció dispuesto a empujar a los británicos por la borda si no logran un consenso. Si le Royaume-Uni n'est pas capable, près de 3 ans après le référendum, de proposer une solution qui réunit une majorité, il aura de facto choisi de lui-même de sortir sans accord. Et nous ne pouvons pas éviter l'échec à sa place. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dejó en claro una vez más que si hasta el 12 de abril
no hay acuerdo transpartidario en Londres, el Reino Unido estará ese mismo día fuera de la Unión Europea sin más dilaciones. Fechas que se van posponiendo, 29 de marzo primero, 12 de abril, hasta ahora es la fecha prevista para un Brexit duro, es decir, para la salida, y un pedido, ese pedido de prórroga de Theresa May para el 30 de junio. De este modo, como decíamos, deberían participar los británicos de las elecciones parlamentarias europeas, es decir, participar para un parlamento en el cual no quieren estar. Esta es otra realidad. Lo cierto es que el Brexit ha dinamitado las instituciones políticas del Reino Unido. Primero se vio con los conservadores, con muchos disidentes inclusive. Ahora se ve también con los laboristas. Y hay que aclarar esto. Jeremy Corbyn es tan euroescéptico como Theresa May. ¿Cómo ha impactado esto dentro de los partidos? Bueno, José. una de las cosas que está pasando en general en Europa es que los alineamientos políticos que uno veía más o menos estables desde la posguerra, digamos, derecha, izquierda, básicamente, se están transfigurando. Esto pasó, por ejemplo, en Francia, veíamos recién al presidente Macron, que formó un nuevo partido que vació de sentido al Partido Socialista y que se llevó una parte de la derecha. O sea, hay una serie de movimientos, se están viendo la emergencia de partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, populismo derecha, populismo izquierda, en diferentes países. Es decir, el sistema político en varios de los países de Europa se está modificando, está mutando de una manera muy acelerada y muy imprevisible. Que lleva a los extremos a los partidos de centro. Efectivamente, hace que los partidos de centro exploten. Y es lo que estamos viendo en Gran Bretaña, donde la discusión ya no pasa por izquierda y derecha, sino pasa por aquellos que se quieren quedar en la Unión Europea y aquellos que quieren salir de la Unión Europea. Eso está reconfigurando la realidad de los dos grandes partidos, porque dentro del Partido Conservador es evidente que hay un sector muy euroescéptico, muy decidido a salir de Europa de cualquier modo, liderado por Boris Johnson, digamos, pero que también, lo vimos esta semana, dentro del Partido Laborista, que se suponía más unificado en torno a una salida más o menos consensuada que yo, también hay posiciones muy diferentes. Como decías bien, Jorge, el líder laborista, Jeremy Corbyn, es un euroescéptico que tuvo que hacer campaña en contra del Brexit un poco a desgana, digamos, pero hay un grupo de parlamentarios importantes, unos 35 o 40 parlamentarios, que quieren que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Hay otro sector que quiere quedarse dentro de la Unión Europea. Lo que estamos viendo es básicamente un realineamiento del sistema de partidos en Gran Bretaña. Si esto después va a derivar en que se forme un partido europeísta y un partido anti-europeo, no lo sé. Lo que sí vemos es que los dos grandes partidos, las dos grandes formaciones que organizaron la vida política británica desde la posguerra están estallados. Jeremy Corbyn, de hecho, hizo su campaña o su carrera política en realidad en contra de Tony Blair, que era absolutamente europeísta. Pero volvamos al Brexit. El Brexit comenzó con una mentira, la mentira de David Cameron, en la cual hablaba de prosperidad, hablaba de la posibilidad de que los británicos, relucieran dentro del continente o fuera del continente europeo, del bloque en este caso. Eso llevó a una ciudadana guyana de origen británico a presentar ante la Corte Suprema un recurso para que fuera discutido el Brexit en la Cámara de los Comunes. Si no, el gobierno lo podía llevar adelante. Al dimitir David Cameron por disidencias internas con los conservadores, esto pasa a la Cámara de los Comunes y allí comienza en enero de 2017 este trajín de Brexit que hasta hoy no tiene resolución. Pero una de las promesas de David Cameron era la prosperidad económica. ¿Será así, Raúl? En realidad nadie está viendo detrás de esto una situación de prosperidad. Yo te diría que en el plano económico lo que existe es fundamentalmente incertidumbre y por otro lado temor a las turbulencias que pueden sobrevenir con este Brexit tan desordenado como venimos describiendo. Hay inclusive distintos alineamientos, distintas posturas, pero siempre del plano especulativo. Algunos dicen, bueno, un Brexit con acuerdo sería mucho mejor para mantener las relaciones con la Europa continental, para resolver algunas cuestiones que otros deberán tomar en cuenta con sus filiales y demás. Pero otros dicen, lo peor que nos puede pasar es que esto se siga prolongando, porque es una situación en la cual se va paralizando muchas de las actividades económicas, no está claro hacia dónde van y tampoco qué es lo que va a salir de todo esto. Yo te diría que dentro de estas especulaciones lo que está ocurriendo es que Gran Bretaña, vos lo planteabas bien, se veía de una forma y ahora está viendo que el mundo no lo ve como ellos se creían que eran.
Y ya este tema empieza a complicar no solo a la economía británica, sino a aquellos que tienen relaciones con la economía británica. No olvidemos que estamos hablando de uno de los centros financieros principales del mundo, ¿no? Donde se maneja los recursos no propios, sino de gran parte del mundo occidental. Y hoy realmente no se sabe cuál va a ser el destino, cómo va a terminar esta película. El backstop o salvaguarda en la frontera entre las Irlandas, la República de Irlanda e Irlanda del Norte, bueno, formaría allí una frontera física. A eso se opone terminantemente la Unión Europea después de haber colaborado en los acuerdos de paz de 1998, una frontera física entre lo que seguiría siendo Unión Europea y lo que sería Reino Unido. Pero hay también una propuesta de segundo referéndum. De haber segundo referéndum, ¿qué legitimidad tendría el primero? Claro, y primero, ¿qué resultado? Bueno, el segundo anularía el primero, lo cual nos vuelve a algo de lo que ya conversamos en algún momento, que es la dificultad de dirimir estas cuestiones tan complejas a través de referéndums que solo admiten una posición blanca o negra, digamos. Lo bueno del referéndum es que transparenta una opción. Lo malo es que no admite cuestiones intermedias, digamos. Un referéndum, la gente dice, bueno, los británicos votaron salir de la Unión Europea. Ahora, no votaron en qué términos salir de la Unión Europea, cómo se resuelven los 50.000 problemas que implica salir de la Unión Europea. Con un resultado ajustado, con un 52% claro, contra 48%, sí, casi mitades. La experiencia histórica indica que en general los referéndums son buenos para legitimar una decisión que el sistema político ya adoptó, más que para preguntarle realmente a la sociedad qué quiere hacer respecto de un tema espinoso. Permitime, Jorge, si te parece, citar una frase que me pareció muy ingeniosa y también muy ilustrativa, que citó Thomas Friedman en un artículo en el New York Times, pronunciada por Nathalie Loiseau, que es la ministra francesa de Asuntos Europeos. Cuando le preguntaban por el Brexit, ella dijo que le pasa siempre, todas las mañanas, lo mismo que con su gato, que el gato maulla, que la gata que quiere salir. Cuando ella le abre la puerta, la gata se para en la puerta y mira y no sabe si salir o no, y cuando ella la agarra y la saca, la mira feo, digamos. Bueno, ella, la ministra francesa de Asuntos Europeos, dice que eso es lo que pasa con los británicos. Seguimos hablando de los efectos del Brexit. El gobierno británico está intentando que el Parlamento llegue a un consenso en torno a Brexit antes de la fecha límite del 12 de abril. El director general de la OMC, Roberto Acevedo, alertó el pasado jueves de que el coste de un Brexit sin acuerdo podría ser significativo para la economía británica. Diría que habrá un coste y que este coste será muy significativo en algunos sectores y quizás menos importante en otros, pero en general todos sabemos que habrá un impacto. El gobierno británico ya emite pasaportes sin las palabras Unión Europea en la portada. Este cambio se produce pese a que Reino Unido todavía no culminó el proceso de salida del bloque comunitario. Los nuevos documentos se comenzaron a emitir desde el 30 de marzo, un día después de la fecha prevista inicialmente para el Brexit. Se prevé que el año que viene los nuevos pasaportes pasen a ser azules, el color que tenían antes de incorporarse al bloque. Theresa May solicitó a Bruselas una prórroga corta si no se lograba pactar el Brexit antes del 12 de abril. No obstante, desde Bruselas advirtieron que no habrá más extensiones cortas.